vamos a empezar por ver quién era Saturno para los romanos, Cronos para los griegos, para después entrar de lleno en otro video con todo lo que tiene que ver con su lado ocultista, con su simbología, con el cubo. Pero vamos a empezar por cómo se lo consideraba como Dios en esta antigüedad. En el mito griego, Urano, dios del cielo, cada noche se unía con su esposa Gea a la tierra, fecundándola, y sin embargo no quería tener hijos, por lo que los escondía en cuevas y cavernas, impidiéndoles ver la luz. Ya empezamos muy bien la historia. Empezamos con las cuestiones subterráneas, ocultas. Bueno, Gea, herida por su maternidad, ya no podía tolerar ver a sus hijos empujados hacia ese interior pedregoso, entonces decidió vengarse. Y lo habló con sus hijos. El más joven de ellos, Cronos, juró venganza y una noche, cuando Urano se acercó a Gea para unirse a ella, Cronos salió de su escondite y lo castró con la guadaña que le dio su madre. De la sangre caída al suelo nacieron las Eriñas, los gigantes y las ninfas, que luego dieron lugar a un linaje humano. Afrodita nació del miembro caído al mar. Bueno, acá ya tenemos muchísimo, porque tenemos a los gigantes, tenemos a las ninfas, que como dice, luego dieron lugar a un linaje humano. Esto está incluso en la Biblia, el tema de los Nefilim, los gigantes, estos ángeles caídos que se unieron a las mujeres de la tierra. Bueno, tiene que ver con esto. También hay que prestarle atención a esto de la guadaña, porque más adelante eso, bueno, lo voy a explicar, pero ¿quién tiene el atributo de la guadaña? Es la muerte. Así que bueno, ya en estos poquitos minutos ya tenemos muchísima tela para cortar. Bueno, Cronos, que era el más joven de los titanes, derrocó de su trono a su padre Urano, entonces, dios del cielo, y se casó con su hermana Rea, una deidad de la tierra como su madre, y de su unión nació la primera generación de los olímpicos: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón y finalmente Zeus. Un día, sin embargo, un oráculo predijo que él sufriría la misma suerte que su padre. Entonces Cronos decidió tragarse a todos sus hijos, devorándolos. Rea, antes de dar a luz a Zeus, pidió ayuda a sus padres, Urano y Gea, para salvar a ese hijo, y le aconsejaron que envolviera una piedra con bandas, como si fueran los pañales, digamos, y se la entregara a Cronos. Entonces este último, Cronos, que no podía distinguir, digamos, la piedra de la carne, lo devoró, convencido de que se estaba comiendo su propio hijo. Zeus, entonces, es criado en Creta por las ninfas y amamantado por la cabra Amaltea, y una vez mayor logró que su padre escupiera a todos los niños que se había tragado y junto a ellos le hizo la guerra. Logró que los escupiera dándole una poción, ¿no? Él hizo las veces de copero y le dio una poción que hizo que él vomitara. Después de 10 años, Zeus, ayudado por sus hermanos, los gigantes y los otros dioses y semidioses, ganó. Así Cronos y todos sus hermanos, que lo habían ayudado en la guerra, estaban encadenados en el Tártaro, mientras Zeus colocaba su trono en el Olimpo. Así terminó la lucha de los hijos contra los padres, quizás la imagen del líder de la manada masculina más joven que derrocó al líder de la manada padre, ahora mayor y más débil. Pero Cronos también es tiempo, que genera y devora, es decir, hace morir a sus criaturas, pero también es generador al fecundar a Rea, la tierra, y también es el regente de la mítica Edad de Oro, la primera era, que quiere felicidad y la paz de sus súbditos,
pero no concibe sucesión ni alternancia. La primera era es inconsciente y por lo tanto feliz, porque viviendo como animales no conocen la muerte, o eso piensa el hombre. Cronos pasó un largo periodo de aislamiento y tristeza, al final del cual, según una antigua tradición órfica, padre e hijo se reconciliaron y Cronos instaló su asiento en la isla de los Benditos. Ahí se convirtió en un buen rey dedicado a la prosperidad de su reino, un dios de la agricultura que gobernaba sabiamente. Ese era el dios griego. En lo que es el itálico, para empezar antes del romano, el itálico, tenemos el nombre de Saturno, que parece derivar de la raíz indoeuropea sat, que significa lo que produce, lo que da vida, lo que fecunda. Así que venimos en la misma línea. Según la leyenda, habría reinado en la mítica Edad de Oro también cuando siempre era primavera, abundaban todos los frutos, hombres y dioses convivían, no había necesidad de trabajar ni guerras. Es el jardín del Edén, donde los hombres viven con Dios hasta que son perseguidos por la infamia. La esposa de Saturno, Opi, es decir, ópima, abundante, rica, diosa de la cosecha, se convirtió en el equivalente de Rea. Saturno fue el padre, entre otros, de Ceres, Júpiter, Neptuno y Plutón, así como de Picus, el primer rey del Lacio. En Grecia, Cronos está triste, solitario, afligido por el derrocamiento de su hijo. Sin embargo, en lo que es Italia, o sea, la península itálica, Saturno es el rey del mítico siglo de oro, benevolente, protector de la agricultura y constructor de ciudades, un héroe civilizador. No solo eso, un mito dice que Saturno, encadenado, yace en las profundidades del Lacio, encerrado en una tumba, y quien lo encuentre obtendrá la semilla de oro de la que Dios es guardián. Más precisamente, un mito concreto, que tras la destrucción de Troya, dice que Eneas se embarcó con su padre Anquises, su hijo Ascanio y un grupo de supervivientes, vagó por el mar desembocando en la desembocadura del Tíber, donde, nada más desembarcar, la diosa Cibeles transformó el barco de la flota troyana, clara señal divina del final del viaje. Desde la costa de Etruria, Eneas, subiendo por el Tíber, llegó a la ciudad de Palantea, donde reinaba el viejo rey Evandro, que llegó al Lacio procedente de Arcadia 60 años antes de la guerra de Troya. Cuando Evandro llegó al Monte Palatino, se encontró con las poblaciones locales, los autóctonos, que ya practicaban un culto al dios Saturno. Era la Edad de Oro, cuando los hombres convivían con los dioses, no conocían preocupaciones, esfuerzos, miserias ni dolores. No envejecían, y siempre pasaban sus días jóvenes, entre fiestas y banquetes. Cuando les llegaba el momento de la muerte, se dormían dulcemente. Los hombres comían bellotas, frutos silvestres, miel producidas por las abejas, y la tierra producía naturalmente todo lo que necesitaban. Entonces Saturno fue nuevamente expulsado por Júpiter, quien lo exilió a una isla desierta donde vive en una especie de vida en muerte, o de muerte en vida, envuelto en lienzos funerarios, hasta que llegue el momento de su despertar. Entonces renacerá como un niño y tendrá lugar la restauración de la Edad de Oro. Esto era lo que creían los antiguos pobladores de la península itálica prerromanos, donde entonces ya vemos dos cultos a la misma entidad en Grecia, y por los antiguos pobladores autóctonos de la península itálica. Y ahora pasamos al romano. Pero incluso los romanos, antes de las influencias de la cultura griega, tenían sus divinidades, llamadas númina, es decir, poderes, sin forma y sin mitos. O quizás, digamos, mitos llamados como nosotros los conocemos, ¿no? Las núminas más importantes eran las Lares y las Penates, y Saturno era una de las núminas, que protegía los campos, las semillas,
mientras que su esposa Opi protegía los cultivos. Vemos que se repiten los nombres, ¿no? Pero, bueno, los romanos vienen de la antigua tribu latina, que era la que vivía justamente en Lacio. Bueno, bajo la influencia griega, entonces Saturno se asoció con el griego Cronos, el titán padre de Zeus. Según el mito romano, cuando el dios fue derrocado por su hijo Júpiter, en este caso ya no Zeus, fue exiliado a Ausonia, es decir, a una tierra itálica, acogido por el dios Janus, y fundó las míticas ciudades saturninas. Janus no es otro que Janus o Janus Pater, del que ya hablamos en otro video. Bueno, él enseñó agricultura a la población local, trayendo paz y justicia, y por sus muchos méritos había recibido una parte del reino de Janus, al que también le confirió el don de la previsión. Saturno seguirá siendo el único que reinará después de su muerte y la divinización de Janus. Tenía su morada en la colina capitolina y había un templo donde su estatua estaba envuelta en cadenas porque los romanos no querían que él saliera nunca de Roma, o porque así recordó el periodo en el que Zeus lo había encarcelado. Saturno tenía un templo en el Foro, donde se guardaba el tesoro del Estado hasta el final de la República, junto con las leyes grabadas en tablas de bronce, los decretos del Senado, las insignias de los ejércitos y una balanza para pesar el metal. Así que, como vemos, era del dios más importante prácticamente. Una sección especial del tesoro era el Aerarium Sanctius, que contenía la reserva de metales del Estado, gemas, joyas, el producto del impuesto del 5% sobre la emancipación de los esclavos, es decir, hasta que Julio César violó el carácter sagrado del lugar al hacerse cargo del tesoro. Bueno, esto es lo que tenemos como época prerromana y como época romana. Después tenemos, bueno, las Saturnalias, a las que le vamos a hacer un video en particular, que era una celebración en honor al dios Saturno. Y bueno, tenemos todo esto del templo, que hacía las veces de tesoro. Y esto es lo que nos cuentan griegos y romanos. Y a partir de esto es que después tenemos toda esta simbología que tiene que ver con el tiempo, con la muerte, con las representaciones simbólicas ya a niveles físicos, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con el cubo, y lo vamos a ver porque eso tiene relación con el dios El, del que hablamos en otro video, y ahí es donde se empieza a mezclar el dios semítico con el dios griego, con el romano, con ya se empieza también a meter en religiones que van apareciendo en ese momento nuevas, y cómo hasta el día de hoy se lo ve representado desde iconografía hasta obras de arte, películas, juegos, bueno, también obviamente todo el culto que se le rinde en diferentes logias, en diferentes grupos secretos, y una relación que tiene con Satán, aquel Satán del que ya también hablamos, que finalmente, si bien el nombre no tenía nada que ver con eso, pero que el significado que se le da es un sinónimo de diablo. Entonces ya hablar de Satanás hoy por hoy es un sinónimo de hablar del demonio. Si bien empezó en sus primeros tiempos, esa palabra significaba como el administrador, después fue variando, pero bueno, ya hoy por hoy se lo toma de esta forma, e incluso cuando se realizan estos cultos a Saturno,
se habla de Satanás en el sentido demoníaco o en el sentido satánico justamente. Así que ya empezamos a tomar ese significado que es más actual para esa palabra y dejamos atrás el verdadero significado de la palabra. Por eso vemos también cómo se han manipulado tanto todas las cosas, hasta el vocabulario. Pero bueno, en el próximo video entonces vamos a ver esto de la simbología, las asociaciones con cultos negativos. Bueno, nunca fue muy positivo, digamos que si bien hablan de la era de oro y demás, vemos todo esto de comerse a los hijos, por un lado, anteriormente, o sea, repitiendo lo que había hecho el padre de alguna forma, que era meterlos en una cueva. O sea, ya venía medio, pero bueno, vamos a ver muchísima simbología cotidiana de la que no nos damos cuenta y bueno, tiene que ver con estos dioses, con todos estos dioses de los que ya hablamos. Así que, bueno, ya entramos de lleno en lo que es Saturno como dios, al que hay que relacionarlo con Saturno, el planeta. Y bueno, ya dejo la incógnita para el próximo video, donde vamos a explayarnos sobre exactamente todas esas cosas.